Vamos a empezar esta charla sobre la búsqueda de la era de la IA, de los índices a los LLMs. Y bueno, yo soy Carlos, he estado trabajando últimamente, ahora mismo soy ingeniero de software en Datadog y a lo mejor lo conocéis, es una empresa que desarrolla un software de observabilidad para saber qué están haciendo tus máquinas. Y antes de eso estaba trabajando en Elastic, que son los que hacen Elasticsearch, que a lo mejor lo conocéis, es un motor de búsqueda y también de observabilidad y seguridad. Claro que no he venido a venderos nada, simplemente es deciros un poco cuál es el contexto y por qué os estoy contando esto, ¿vale? Cosas que he hecho, pues bueno, yo estaba antes en el equipo de relevancia de búsqueda, que básicamente nos ocupábamos de cosas como búsqueda vectorial, de temas como sinónimos, de intentar hacer que la búsqueda semántica fuera un poco más sencilla, también de portar cosas a los lenguajes de SQL, o sea, son cosas que he estado bicheando yo, haciendo cositas ahí. Y bueno, también organizaba el Madrid Meetup de Elasticsearch, ahora se ha quedado un poco huerfanito, espero que siga adelante y espero que os paséis por ahí porque es un foro muy interesante. A mí lo que me gusta es, yo creo, como a todos vosotros, la tecnología y el desarrollo de software y es de lo que hemos venido a hablar hoy aquí. Entonces, bueno, yo he venido a hablar en concreto de la búsqueda. ¿Por qué? Bueno, yo he estado un tiempo trabajando en Elastic y esto es lo que me hubiera gustado que me hubieran contado, ¿vale? De cómo funciona la búsqueda por detrás. La búsqueda yo creo que es algo que usamos todos los días, ¿no? Yo creo que si digo levantad la mano quién ha buscado algo hoy, pues yo creo que prácticamente todos hemos buscado cualquier cosa, cada vez usando herramientas un poco más diferentes, ¿no? Entonces yo lo que quiero es hablar de búsqueda, por un lado contaros qué es lo que hay detrás de la búsqueda, en plan de algoritmos, la evolución que ha llevado todo esto y también cómo la tecnología ha ido cambiando la búsqueda. Joder, Carlos, ya has metido IA en el título y tal. Sí, pero también es un poco para contaros cómo la haya afectado a la búsqueda y cómo no la ha afectado, ¿vale? O sea, quiero que veáis qué cosas podemos aprovechar de las nuevas tecnologías y qué cosas, pues a lo mejor nos dan un poco igual, ¿vale? Es que a mí la tecnología, lo que me resulta muy curioso es que tú cuando sale una tecnología nueva, ¿no? Por ejemplo, el teléfono, a lo mejor en su momento, pues es una auténtica revolución, ¿vale? Permite hacer cosas que antes no se podían hacer. De repente tú podías coger un auricular y hablar con cualquier persona de cualquier parte del mundo. Y eso era algo increíble y que permitió un avance brutal, ¿no? Para la sociedad y para las comunicaciones. Lo que pasa es que luego ya vas perdiendo esa novedad, ¿no? Ya de repente ya tampoco mola tanto hablar por teléfono si todo el mundo tiene uno en casa, ¿sabes? Y al final lo das ya por sentado, lo has incorporado tanto en tu vida diaria que ya no te maravillas, ¿no? Ya es una tecnología que ya se da como una commodity, como abrir el grifo y que salga agua, ¿no? Lo que pasa es que luego, de vez en cuando, surgen otras tecnologías, aunque no tengan que ver directamente con esta tecnología, por ejemplo, la telefonía, pues sí que consigue hacer una revolución, ¿no? Por ejemplo, los teléfonos móviles. De repente surge la telecomunicación a través de, en plan wireless, que podíamos comunicarnos desde cualquier parte, y eso transforma todo. Eso consigue que hablar por teléfono vuelva a ser una revolución, que tú puedas hablar por teléfono desde cualquier parte que estés, con otra persona que esté también en cualquier parte. Y por no hablar ya, bueno, que las cosas han seguido avanzando, ¿no? Y al final, pues ya los teléfonos casi lo que menos importa es que puedas hablar por teléfono con ellos. Ya lo que importa es todo lo que puedes hacer con ellos. Eso es un poco lo que quiero que reflexionemos un poco, cómo la búsqueda, siendo algo que empezó en los años 50, ¿vale? O sea, que ha llovido desde entonces, desde que se empieza a hablar de ella de forma teórica, un poco con el espacio, el Vector Space Model, luego se empiezan a desarrollar los primeros algoritmos de inferencia, luego surgen algunos estándares, por ejemplo, en el 94, que eso todavía no se ha batido, ¿vale? O sea, llevamos casi 30 años usando BM25, que es un algoritmo, luego os contaré qué es, y todavía sigue vigente. Y luego lo que pasa es que desde 2010, o sea, casi hace 15 años, de repente la cosa se empieza a acelerar otra vez. Empiezan a surgir otras tecnologías, como Machine Learning, o como todo el tema de IA, LLMs, llamémoslo como queramos, que vuelve a revolucionar la búsqueda y que nos permite hacer cosas que antes no se podían hacer, ¿vale? Esto es lo que os voy a contar un poco en la charla. Lo primero vamos a hablar un poquito de la evolución, hablaremos un poquito cuáles son las bases, porque creo que es muy difícil entender las cosas, entender el futuro si no entiendes un poco el pasado, ¿no? Si no entiendes un poco de dónde venimos y cuáles son las bases de la tecnología. Luego vamos a hablar de los inicios, todo lo que es la búsqueda por palabras clave. Vamos a hablar de cómo se empezó a aplicar Machine Learning en búsqueda y por qué. Y por qué no es suficiente a veces.
cómo se pueden aplicar también los LLMs en la búsqueda, porque bueno, todos queremos venir aquí a consumir tokens, queremos saber un poco cómo podemos aplicar todas estas nuevas tecnologías a un problema que lleva tantos años como la búsqueda. Y después voy a hablaros de cómo usar todas estas herramientas cuando queramos montar un sistema de verdad. Si yo quiero montar una búsqueda en mi website o quiero montar una búsqueda en, no sé, la aplicación que estoy utilizando, ¿qué herramientas podría utilizar y por qué? Y cuáles no debería utilizar y por qué. Y unas pequeñas conclusiones y lo que me queráis preguntar. Bueno, para hablar un poco de la evolución, a lo mejor a algunos suena esto, de algunas risillas. Sí, sí, parece que alguno hemos estado ahí, ¿no? Altavista, ¿vale? Eso que tenías que buscar, que bueno, era casi una odisea lo que querías encontrar. Tú ahí metías una palabra, rezabas, porque eso realmente encontrar alguna cosa que fuera relevante para lo que tú estabas buscando, ¿no? Luego llegó Google, que bueno, era más o menos el mismo concepto, pero había una diferencia muy grande en Google y era que tenía muy bien afinada la relevancia, ¿vale? Dentro de que hacía lo mismo, que buscaba una palabra en millones y millones de documentos, lo que sí que hacía muy bien, yo lo primero que vi cuando vi Google era decir, ostras, si es que los primeros resultados sí que tienen que ver con lo que yo estaba buscando, ¿vale? Entonces, básicamente en la búsqueda tradicional buscábamos documentos, ¿no? Usábamos algunas palabras clave, incluso poníamos más, menos, tal, comillas, ¿vale? Era como un lenguaje ahí arcano para poder encontrar cositas. Y básicamente era eso porque lo que buscamos en la concordancia de palabras clave. Al final nos daba una lista de resultados que nosotros nos teníamos que leer uno por uno a ver si nos valía o a ver si no nos valía. Esa era un poco la experiencia que teníamos. Y luego, pues si queríamos sintetizar esa información, tú te lo guisas, tú te lo comes. Tú ibas leyendo cada uno de esos documentos y tú eras el que te encargabas de interpretar eso. Ahora mismo, la cosa ha cambiado un poco. Esto es Perplexity, que es un buscador que utiliza IA por detrás, y dentro de que parece lo mismo, es que tiene tema oscuro, claro, es lo que toca. Pero aparte de eso, si os fijáis, no está diciendo que hagas una búsqueda, te dice, escribe un mensaje, ¿vale? La intención ya es diferente. No es que tú tengas que ver unas palabras para ver qué coincide. Lo que está esperando es que tú le digas qué es lo que quieres encontrar realmente. Y no son solo palabras. Te está diciendo, oye, analízame esta imagen, dame un resumen del texto, ¿vale? Ayúdame a escribir cosas. O sea, la intención ha cambiado mucho ahora. Si antes teníamos una búsqueda de documentos, ahora realmente lo que estamos buscando son realmente respuestas. Estamos buscando acciones. Estamos buscando, digamos, ideas o, digamos, resúmenes de lo que queremos encontrar. Si antes buscábamos palabras clave, ahora le podemos dar una foto y decirle, ahora le podemos dar una foto y decirle, oye, ¿qué encuentras en esta imagen? O le podemos hacer una búsqueda por audio o por voz. O sea, tenemos multimodal ahí muy presente ya. Utilizan, por supuesto, IA y aprendizaje automático para entender la intención. No necesito simplemente decir una palabra, el sistema ya va a intentar entender qué es lo que estoy buscando exactamente, cuál es mi intención detrás de eso. Y los resultados son respuestas, no es una lista de resultados. Realmente lo que si yo le estoy preguntando por un tema, no me va a dar 10 documentos para que yo me los lea, sino que los va a leer y va a decir, esto es lo que yo extraigo de esa información que he encontrado, ¿vale? Es muy diferente. Y por supuesto está integrado en aplicaciones. Antes era como algo aparte a lo que tú ibas, encontrar resultados y luego tú ya ibas a otro sitio web o tal. Ahora mismo normalmente está integrado ya en tu propia aplicación o en tu propio ecosistema. Para hablar un poco de... Bueno, si tenéis alguna pregunta, me paráis, ¿vale? Así que eso cuando queráis hacerlo. Los inicios, ¿cómo empieza todo? Con las palabras clave, ese Google, ese Altavista que hemos visto antes, ¿no? Al final, la cosa es sencilla. Tú das una serie de palabras y yo la busco en todos los documentos, ¿vale? Pero, bueno, claro, la parte, digamos, inocente de hacer eso es yo me voy recorriendo todos los documentos y voy buscando las palabras. Pero eso, por supuesto, no escala. Lo que necesitamos es unos índices, necesitamos unas estructuras auxiliares, igual que existen en las bases de datos, que nos permitan hacer esa búsqueda más deprisa. Y en la búsqueda de texto se llaman índices inversos. ¿Por qué se llaman inversos? Porque si los documentos tienen términos, lo que hacemos es darle la vuelta. Lo que queremos hacer es ir de los términos a los documentos que los contienen. Es como irte al índice este que hay al final de los libros, ¿no? De los libros esos de papel. Que tú puedes ir al final, tú ves un glosario de términos y entonces tú ves en qué páginas están y tú puedes ir mucho más rápido a localizarlos, ¿no? Es exactamente el mismo principio.
La diferencia es que nos permite encontrar palabras clave de forma mucho más eficaz, sobre todo mucho más escalable, cuando tenga millones y millones de documentos. Para hacer esto, al final lo que hay por detrás es lo que se llaman los posting lists. Básicamente es la base del índice inverso, son las palabras, y esto sería como las páginas de los índices. Simplemente va enlazando a los términos en qué documentos están. Si yo tengo aquí una serie de documentos y, por ejemplo, quiero mostrar el término búsqueda, en qué documentos aparece, ahí los vemos enlazados. Y el término recuperación, en qué documentos está enlazado. ¿Esto qué nos permite? Pues buscar de forma bastante eficiente, porque al final lo único que hacemos es ir saltando. Yo si quiero buscar búsqueda y recuperación, intento buscar, a ver, ¿cuál es el primer resultado que tiene búsqueda? Este documento. Avanzo en el siguiente hasta que por lo menos llegue a este. Vale, lo he encontrado. Tengo un resultado. Después, bueno, avanzo hasta el siguiente resultado, el documento 2. A este le digo, vale, avanza como poco hasta el 2, a ver si te lo encuentras. No me lo encuentro. He llegado hasta el 3. Vale, vamos a avanzar este hasta el 3. Y entonces estamos jugando a una especie de juego del escondite, que es un juego que lo llaman leapfrogging, o sea, como ir dando saltos de rana. Y lo que nos permite, como veis, es que lo hemos cambiado a una cosa que sería brutal, a una búsqueda simplemente que es lineal, en un conjunto de términos que además está acotada por el más pequeño de todos, por el que tiene menos documentos, ¿vale? Nos permite buscarlo de manera muchísimo más eficiente. Y luego esto es un poco como el eres lo que comes. No puedes encontrar buenos resultados si estás metiendo mierda, con perdón, en tu índice. Entonces lo que podemos hacer es, en ese proceso de indexación, tratar un poco esos documentos que hemos encontrado para después saber que cuando busquemos cosas seamos muy eficaces. Y eso lo vais a encontrar en un montón de casos. Cuando ingestas eventos en una plataforma, también los masajeas, tiras los que no te valen, ¿vale? O sea, es un proceso que se da en un montón de aplicaciones, en un montón de espacios, ¿no? Y en la búsqueda no es diferente. Al final lo que vamos es aplicando cambios a los términos. Si yo tengo una frase como esta, lo primero que hago es lo divido en piececitas, en palabras, por ejemplo. Después las normalizo, le quito los acentos, las pongo todas en minúsculas. Si tengo palabras como en alemán que hay una letra que puede significar dos, pues tomo una de las dos variantes. El Unicode, que eso ya es caso aparte. Pero bueno, lo que intento es básicamente saber que cuando alguien busque voy a tener como la misma transformación, que solo hay una manera canónica de representar las palabras para poder encontrar todas las que pueda. Quito las palabras que no me valen. Palabras, pues, preposiciones, artículos, cosas así. Él va a aparecer tropecientos millones de veces en los documentos. Entonces no me interesa, no es una señal que yo quiera. Entonces la voy a quitar, ¿vale? El stemming, que básicamente se trata de usar la raíz de la palabra. En vez de buscar búsqueda, para que cuando alguien ponga buscar, buscando, etcétera, lo que tengo es como una especie de diccionarios que cuando detectan una palabra me dan la raíz, ¿vale? De forma que si yo tengo en un documento buscar y alguien pone buscando, se resumen las dos a la misma raíz y entonces así puedo saber que voy a maximizar mis posibilidades de encontrar cosas, ¿vale? Todo esto para deciros que al final tenemos que aplicar también transformaciones para saber que estamos indexando lo correcto para que luego seamos capaces de que la búsqueda tenga éxito, ¿vale? Es una parte que muchas veces no le prestamos mucha atención. Vale, pues ya sabemos que tenemos una forma muy eficiente de encontrar resultados, pero claro, me pueden dar los resultados así. Me pueden poner encima de la mesa 300 millones de documentos que contienen esos resultados, ¿vale? Y eso, pues, la verdad es que no me ayuda mucho, ¿vale? Yo lo que me gustaría es que me dieran una pequeña ordenación, me dijeran, oye, esto es lo importante de todo esto que has encontrado, porque si no, no me va a resultar nada útil. Yo quiero algo más parecido a esto, ¿no? Yo quiero algo más ordenadito, que me des en los primeros resultados lo que realmente es importante y yo así pueda no tener que leerme todo el resto de la morralla, ¿no? Y eso básicamente es lo que es la relevancia. Que al final encontrar palabras está muy bien y ya tenemos los índices inversos que nos lo permiten, pero no es encontrar respuestas, ¿vale? Lo que necesito es una medida, necesito alguna manera de saber que algo es más relevante que otra cosa. Y eso es el score. Entonces el score es la respuesta de la informática a todo, ¿no? Vamos a ponerle un número, ¿vale? Vamos a poner una fórmula, una heurística, ¿vale? Y ya está, o sea, es que no sabemos hacer otra cosa. ¿Cómo vamos a decirle a una máquina que compare? Tú le asignas un numerito y a partir de ahí ya vamos viendo, ¿vale? Entonces, al final es muy importante que nosotros a esos resultados seamos capaces de darles un significado matemático para poderlos comparar y poderlos ordenar.
Entonces aquí, no os preocupéis, la fórmula asusta a mí, todavía no la he entendido. Pero básicamente lo que es decir, bueno, ¿y eso cómo lo hacemos? Porque estamos hablando de palabras, ¿vale? ¿Cómo convierto yo palabras en números? Pero a alguien se le ocurrió en los 70 que era decir, bueno, pues podemos hacer una cosa. Si yo tengo un término y aparece muchas veces en un documento, seguramente ese documento es más relevante para ese término, ¿no? Pero por otro lado, si es un término que aparece en todos los documentos, a lo mejor no es tan relevante, ¿vale? Y entonces eso es lo que se llama TF, que es Term Frequency, es decir, la cantidad de veces que aparece el término en un documento, y lo que haces es le pones el Inverse Document Frequency, IDF, ¿vale? Lo que haces es dividirlo por la frecuencia de ese término en todos los documentos. Básicamente lo que estás intentando es asignarle un número a eso, simplemente con la información que tienes, que es decir, cuántas veces se repiten ese término en los documentos, que es lo que hemos visto que ya almacenábamos de gratis por simplemente ser capaces de buscarlos. Y luego surgió otro más, porque esto, ¿os acordáis cuando la gente empezaba con el SEO y lo que hacían era repetir la misma palabra 200 millones de veces para salir aquí? Pues se puede hacer lo mismo, porque ya os he dicho que una de las medidas es la frecuencia del documento. Yo cojo un documento, pongo toda la palabra ahí repetida y lo tengo hecho. Entonces lo que buscó un poquito BM25 es decir, no vamos a hacer eso, vamos a conseguir que esto se sature un poco. Si TF y DF yo sigo repitiendo el término y sigue creciendo sin límite, al final lo que consigue BM25 es decir, no, llega un momento que hasta aquí hemos llegado, ¿vale? Dependiendo de la frecuencia del documento la frecuencia del término de los documentos y dependiendo de la longitud de los documentos le pone un freno, ¿vale? No hace falta entender la fórmula, nunca la he entendido, nunca la he tocado. Ahí hay parámetros que puedes tocar, ánimo con ello, pero esto de serie funciona de forma extraordinaria y no se ha movido en los últimos 30 años. Cosas que pasan. Y bueno, ya tenemos relevancia, ¿no? Ya decimos, ya lo tenemos solucionado. Ya le podemos aplicar un número, ya podemos ordenar, ya tal, buscamos rápido, estupendo. Pero no solo de palabras vive el hombre. Si yo busco pizza y lo que me aparece es la definición de pizza, dónde se inventó y cosas similares, ¿no? La definición en la RAE, a lo mejor no es lo que yo estoy buscando. A lo mejor lo que quiero es comerme una, ¿vale? A lo mejor lo que estoy buscando es más un resultado de este tipo, en el que me está diciendo dónde están, valoraciones de usuarios, etcétera, etcétera. Es decir, volvemos un poquito a lo mismo. Tenemos la relevancia. O sea, antes encontrábamos documentos, vale, eso no es útil del todo porque nos falta esa relevancia. Ahora ya tenemos relevancia, pero no es totalmente útil del todo porque hay más cosas que a mí me preocupan. No solo que algo sea relevante desde un punto de vista léxico, que aparezca en este documento X veces en vez de otras 20, ¿no? Entonces necesitamos incorporar más señales a ese score que tenemos. Tenemos la relevancia, pero podemos añadirle más cosas. Por ejemplo, ubicación. Entonces, si yo estoy aquí y yo estoy buscando una pizza, seguramente me interesa más este resultado que está más cerca que este otro que está más lejos, ¿vale? O, por ejemplo, ¿cómo se dice esto? La frescura, la novedad, no sé. Pero bueno, si estoy buscando noticias, por ejemplo, pues me interesan más las que son más recientes. Eso debería subir, debería ser más relevante que algo que ha pasado hace 3 años, que me importa seguramente menos. Las valoraciones de los usuarios. Ya sabemos cómo va, ¿no? Cada vez que nos metemos a comprar algo o a ver un hotel, a saco. Vamos a ver qué es lo que otra gente espera de... O sea, la experiencia de otra gente con eso, ¿no? El filtrado, digamos, colaborativo que hacemos como usuarios. Por supuesto, no podemos perder de vista que tenemos que pagar las facturas. Entonces, es importante que la conversión también sea buena. Si algo se vende más, seguramente yo quiera recomendarlo más. También quiero que aparezca más arriba y que sea más relevante. También con pagar las facturas, resultados que me están pagando para ponerlos más arriba. Ya sabemos cómo empezó Google y eso sigue pasando. Hay campañas de promoción que queremos que nos sigan pagando dinero. Y eso, claro, está guay. Tenemos todas esas señales y ahora ¿qué hacemos? Porque yo tengo estos dos resultados y ¿con cuál me quedo? Tengo uno que tiene 4,6 estrellas, otro que tiene 4,2. Uno está más cerca, otro más lejos. Otro cierra más pronto y otro más tarde. Este es de precio moderado y este de un precio más alto. ¿Y con cuál me quedo de los dos? Entonces hay que evaluar esos resultados. Ahora ya tenemos más señales, pero el problema es qué hacemos con ellas. Porque realmente lo que deberíamos hacer al final es tener una serie de queries y que nosotros seamos capaces de decidir
si los resultados que está obteniendo mi sistema están de acuerdo con lo que yo espero de ellos. Entonces, muchas veces los sistemas, para tú ir tocando cosas y asegurarte de que no está fallando nada, lo que se hace es definir una serie de queries, digamos, que las suelen llamar golden queries o, digamos, las queries de oro se podría llamar, pero bueno, son las queries, digamos, que a ti te indican, te dan un valor muy indicativo cuando ves esos resultados de si los resultados están bien o están mal. Entonces ahí al final normalmente necesitas evaluadores humanos, necesitas gente que diga, oye, esto está bien, cuando yo hago esta query, este resultado debería aparecer y este resultado no debería aparecer. Básicamente es lo que acabo de comentar, nos ayudan a definir cuáles son los resultados esperados, ¿no? Y lo evaluamos manualmente y después vemos si nuestro sistema es capaz de hacer eso. Claro, pero esto es un problema. Yo al final lo que quiero es tocar, digamos, esas señales para conseguir el resultado que yo espero. Y esto se convierte en una especie de mesa de mezclas, ¿sabes? Que ya me gustaría ver a mí cómo nos apañamos, porque al final lo que tengo que estar comparando es un resultado de score, que es un número real, con metros, con estrellas, con fechas, con dólares. ¿Y cómo comparo yo esas cosas, ¿no? Tienen distintas escalas, tienen distintas medidas. No está muy claro. Y aquí es cuando entró Machine Learning, sobre todo en búsqueda. Porque al final lo que acabamos de ver es simplemente un problema de optimización. Yo le doy unos resultados que espero y le digo, oye, tengo estas queries de referencia, como os he dicho que podemos utilizar, apáñatelas. Y eso es precisamente lo que se llama Learning to Rank, ¿vale? El aprendizaje, digamos, automático, el aprender a hacer ranking, ¿no? A saber qué va antes y qué va después. Entonces, al final, es un modelo supervisado en el que tú le das unos juicios, tú le das unas queries y le dices, estos son los resultados que deberían aparecer. Con eso se entrena un modelo. Lo que hace es, a partir de un documento, se extraen, digamos, distintas características como la distancia, el score de BM25, las reviews de los usuarios, etcétera, etcétera. Todo eso se lo das al modelo y con esta información eres capaz de optimizar automáticamente y descubrir esas relaciones entre todas las señales que hay. Entonces, esto está siendo ha sido una herramienta muy potente de poder incorporar todas esas señales que antes no se hacía porque simplemente no había capacidad. No éramos capaces de, digamos, ir ajustando esa mesa de mezclas. Esto es como el autotune, digamos, para las mesas de mezclas al final. Es de dejarlo en automático y dejar que él lo ajuste solo. Y la ventaja es que si tú le sigues añadiendo más información, él es capaz de irse ajustando automáticamente. Esa es la gran ventaja. Vale, pues ya tenemos también otra herramienta, ¿no? Ya podemos mezclar todas las señales y todo es fantástico, pero cuando yo le digo que busque el banco más cercano, ¿me estoy refiriendo a esto o me estoy refiriendo a esto? Al final, ahí tengo una palabra que es igual, pero es una palabra polisémica. Al final, tiene distinto significado, ¿vale? Y puede estar dentro de un contexto y que signifique una cosa y que signifique otra diferente. Entonces, no nos basta solo con hacer la búsqueda léxica, ¿no? Con decir, bueno, busca banco y a ver qué te encuentras. Porque puede tener una connotación muy diferente. Si busco Apple, por ejemplo, ¿me estoy refiriendo a la fruta o me estoy refiriendo a la marca? ¿Vale? No tiene nada que ver. Y tengo que descubrir realmente qué es lo que significa esto. Entonces, para esto es para lo que se inventó el Semantic Re-Ranking. Al final es otro modelo semántico, pero que ya está basado en la arquitectura Transformer esta que hizo Google, que tiene un paper por ahí, del Attention is what you need. Y entonces lo que descubren ellos básicamente es cómo las palabras cambian su significado en función del contexto que tienen. Y entonces, en base a eso, generan una serie de arquitecturas y una serie de modelos que son capaces de entender el significado con un contexto. Y entonces, al final, lo que se puede hacer con esto es decir, vale, si yo tengo una query y yo tengo un documento, puedo mezclarlo y él entiende las dos cosas. Este modelo entiende las dos cosas y es capaz de darme un score que está mucho más ajustado a lo que es el significado semántico. Esto es más o menos como quedaría la cosa. Al final, tanto si usas Machine Learning como si usas Semantic Re-Ranking, lo que tienes es una serie de resultados y tú lo que haces es decir, bueno, yo los paso a mi modelo y él lo que hace es reordenármelos. ¿Y por qué no lo estoy aplicando a todo? ¿Por qué solo lo estoy aplicando? Aquí, si os fijáis, estoy haciendo trampa. Solo le estoy aplicando al top de resultados, digamos, que he encontrado, ¿no? ¿Y por qué? Porque son muy caros.
estos algoritmos caros de dinero, puede ser, porque puedes tenerlos que entrenar, puedes tener que utilizar GPUs, puedes tener que hacer... Y son caros en tiempo. También tardan tiempo en ejecutarse. Con lo cual, estamos ahí un poquito limitados, ¿no? No llegamos a escalar. Y necesitamos una búsqueda semántica que sea rápida. Y aquí es cuando aparece todo el tema de los embedding de vectores. Seguimos intentando, como siempre, coger y ponerle un número a algo. En este caso, lo que hacemos es decir, bueno, con un número solo me es muy difícil alcanzar lo que es un significado semántico, ¿vale? Porque la semántica tiene un montón de connotaciones. Entonces, lo que hacemos es, en vez de coger solo un número, tenemos un montón. Y lo que hacemos es creamos un vector. Entonces, a cada documento, lo que le asigno es un montón de números en los que básicamente está codificado su significado semántico. Entonces, si veis aquí un poco, así con una explicación de andar por casa, si tengo palabras como rey, reina y princesa, tenderían a estar más cerca unos de otros. Esos vectores, esos números, estarían más próximos entre sí. Sin embargo, manzana, naranja y limón estarían más lejos de los demás, pero también próximos entre sí a su vez. Esa es la magia, digamos, de estos modelos que permiten sacar vectores. Es decir, bueno, yo te saco una ristra de números y los significados, digamos, que tengan un cierto parecido están cerca entre ellos. Y lo que hacemos básicamente es medir su similitud. Hay un montón de teoría matemática que afortunadamente se me ha olvidado ya para buscar la similitud entre dos vectores, ¿no? Tienes el producto escalar, tienes la diferencia de coseno, no sé, un montón de técnicas matemáticas a las que tú al final puedes encontrar una... ¿Sí? Y en el caso de la palabra banco, como habíamos dicho antes, sí. ¿Tendrían el mismo vector? ¿Estarían en punto? Ahí lo que tendrías que tener en cuenta es el contexto. O sea, la palabra sola, digamos, no tiene mucho sentido. Si el usuario te dice quiero un banco para sentarme, por ejemplo, seguramente no podrías hacer esa transformación. Era un poco exagerado, pero la idea es que no puedes depender solo de buscar la palabra en sí, sino que tienes que atender al contexto de la palabra para poder entender cuál es la intención del usuario. Entonces, al final, lo que hacemos es decir, bueno, pues la ventaja que tenemos es que yo puedo coger toda mi base de documentos, pasarla por un modelo de generar vectores y acabar sacando los distintos vectores que están asignados a los documentos. Cuando alguien me hace una query, yo lo que puedo es decir, bueno, voy a pasarlo por la función de similitud y ver cuál está más cerca, cuáles los que están más cerca y ponerlos arriba. ¿Vale? Vale, pero esto es un poco trampa también, ¿no? Eso es como decir, vale, recórrete todos los documentos, aplica funciones de similitud de vectores que además son muy caras, ¿vale? O sea que es un tiempo de computación. Entonces, volvemos a lo mismo, necesito alguna estructura que me permita hacer eso. Y entonces hay índices vectoriales, ¿vale? Aparte de los índices de palabras, tenemos índices de vectores, hay algunos como HNSW, o sea, esto es, si os gustan las estructuras de datos, esto es una maravilla, ¿vale? Es increíble lo que se ha llegado a hacer, pero bueno, para haceros una comparación, esto sería como un mapa de carreteras, ¿vale? Tú lo que haces al final es decir, vale, yo quiero llegar de este vector a todos los que estén más cerquita. Pues bueno, tú empiezas por las carreteras nacionales, en las que hay muy pocos, y tú realmente esas, digamos que las atraviesas rápido. Después de las carreteras nacionales te pasas ya a las carreteras locales, ¿vale? Ya voy a ir afinando y voy a ir llegando a sitios que las nacionales no me permitían llegar, pero que he llegado más rápidamente de esta forma. Y por último ya te metes en el barrio, ¿no? En el callejero. Y ya vas cerquita, puerta por puerta, digamos, encontrando cuáles son los que son más cercanos. Y eso al final pues, nos permite hacer búsquedas muy rápidas sobre un espacio muy grande. Es como la trampa que hacíamos antes con el índice invertido, pues lo hacemos también con los vectores. Lo reducimos a un problema de grafos. Entonces decimos, bueno, pues la búsqueda vectorial, la búsqueda semántica es fantástica, ¿no? Porque yo le digo, quiero arreglar un grifo que gotea y aunque no esté la palabra grifo aquí, yo encuentro resultados, ¿vale? Eso es estupendo. Pero tampoco hay que perder de vista que si yo estoy buscando a lo mejor un modelo muy concreto de coche, yo no quiero que me aparezcan todos los modelos, o sea, todos los modelos que sean parecidos a eso. Me comentaba un chico el otro día, dice, yo es que tengo búsqueda semántica y entonces le digo, busco frenos de Audi y me salen frenos de Opel. Digo, claro, porque seguramente tu modelo entre Audi y Opel lo único que entiendes es una marca de coche. Entonces esto es algo que realmente
la búsqueda léxica te va a permitir solucionar mucho más fácilmente, ¿vale? Entonces no podemos perder de vista las dos. Decimos, bueno, hay ventajas e inconvenientes, como todo, ¿no? Las keywords me permiten la precisión exacta, pero bueno, falla con sinónimos y cosas por el estilo, pero es muy rápida. La semántica me entiende más la intención, pero bueno, tampoco tenemos que elegir a quién queremos más, a papá o a mamá. Podemos mezclar las dos, realmente. Y entonces es lo que se llama búsqueda híbrida al final. Yo hago una búsqueda léxica, hago una búsqueda semántica y las intento combinar. Volvemos a lo mismo, vale, son como huevos y castaña, no tiene nada que ver el scoring de uno y otro. Pero al final lo que vuelve a convertirse en un problema de combinar señales. Es algo que Learning to Rank nos permite ya solucionar, ¿vale? Luego hay una cosa interesante que es, no sé si os habéis metido, por supuesto, nos gustará viajar, nos gusta a todos o a muchos, y entonces a mí me saca de quicio que cada vez que tengo que reservar un viaje tengo que meterme en una interfaz de estos y seleccionar 50 cosas. ¿A dónde quiero ir? ¿Qué día? ¿Con qué aerolínea? ¿El precio? No sé, o sea, a mí me resulta una locura, es muy complicado. A mí me gustaría decirle, oye, realmente lo que quiero es que tú entiendas lo que yo te estoy pidiendo. Que yo te pido, compra un vuelo a París por menos de 300 euros para hoy por la tarde, bueno, suponiendo que eso exista, y que realmente me diga, vale, esta es tu intención. Tú quieres comprar, tú quieres un vuelo, que es un producto. Quieres ir a París, es una ciudad y tiene aeropuertos. Me estás diciendo qué precio, la fecha y la hora, ¿vale? Y yo puedo utilizar esa información realmente no para hacer búsqueda semántica ni nada por el estilo, simplemente para aplicarle filtros. Por ejemplo, quiero que me pongas como filtro de destino París y estos aeropuertos, y este precio y esta fecha y esta hora. Y esto es lo que se denomina query understanding. Al final, lo que puedo hacer es entender la query del usuario para hacer una query diferente, para complementar esa query que ha hecho con más filtros, con, digamos, añadiéndole sinónimos, añadiendo lo que necesite. Vamos a hablar un poco de, por ejemplo, cómo nos permite los LLMs ayudarnos para buscar, porque hasta ahora hemos estado hablando de Machine Learning, pero nos hemos dejado a los LLMs. No vamos a hablar de cómo están hechos por dentro, pero sí que vamos a hablar de lo buenos que son, pues, para resumir texto, para generarlo, para realizar traducciones, por ejemplo, de forma automática. Tú le puedes pedir algo en cualquier idioma, para responder también de forma conversacional. Y esas son herramientas que nos son muy útiles para realizar nuestra búsqueda, ¿vale? Entonces, al final, yo puedo utilizarlo como un LLM con esteroides, ¿no? O sea, yo podría decir, vale, te voy a dar una query y quiero que de esta query me saques esta serie de campos. Bueno, es que eso es muy lento. Depende. Si tú usas un modelo mucho más pequeño, con muchísimos menos parámetros, sí que te permite hacer esto en un tiempo razonable. Y lo que estás ganando es una bestialidad en función de todos los filtros que vas a poder aplicar y, por tanto, la relevancia que le vas a poder dar al usuario. O sea, que los LLMs no son solo ChatGPT. También tienes un montón de modelos más pequeñitos que te pueden hacer desde búsqueda de entidades a todo tipo de cosas que van a ser muy útiles para buscar. Y aparte, otra cosa que nos ha cambiado la experiencia de búsqueda por completo. Entonces, que ahora te puedes meter en una conversación con tu sistema de búsqueda, ¿vale? Tú puedes hablar, puedes empezar la búsqueda de una manera, puedes irla refinando, puedes ir, digamos, ajustando esa búsqueda de una manera que te resulta totalmente natural. No tienes que estar con esos interfaces que veíamos antes de ir seleccionando cosas en 50 sitios. Tú simplemente estás hablando con él, como si fuera un asistente. Y bueno, esto está fenomenal, ¿no? Pero, claro, al final tienen limitaciones, porque los LLMs al final están entrenados con los conjuntos de datos que ellos tienen, que normalmente son datos públicos. Y entonces, claro, si tú tienes datos privados en tu empresa, eso no lo va a poder utilizar. Pero podemos, como decíamos antes, podemos combinar dos tecnologías para sacar algo nuevo. Y eso es lo que se ha hecho con el Retrieval Augmented Generation. Básicamente lo que hacemos es primero hacemos una búsqueda de toda la vida sobre nuestra base de datos, que es privada, y con esos resultados se lo damos al LLM. Le decimos, oye, yo lo que te pido es hago una query sobre mis datos personales, mis datos de mi empresa, y con los resultados de esa búsqueda le doy la query al LLM y le digo, respóndeme a esta pregunta con estos datos que te estoy proporcionando. Y eso está funcionando muy bien. Eso está funcionando muy bien para todo el tema de Enterprise Search, eso está funcionando muy bien para eso, para poder hacer, digamos, para poder utilizar los LLMs sin necesidad de que tus datos sean públicos. Voy un poco mal de tiempo, a ver si me da tiempo a hacer esto. Vale, os he contado un montón de cosas, ¿vale? De técnicas, de, digamos, tecnología, vale, pero ¿y eso qué hago yo con ello, ¿no? ¿Cómo construyo yo realmente un sistema de búsqueda? Cuando yo quiero hacer
mi cajita de búsqueda, donde sea, mi aplicación, ¿qué puedo utilizar? Bueno, pues tenemos un montón de herramientas, ¿no? Hemos visto que tenemos Retrieval, podemos buscar por palabras clave, podemos buscar por mecanismos semánticos, puedo usar Machine Learning, LLMs. Todo tiene sus ventajas e inconvenientes, ¿vale? Las hay que son menos precisas, los hay que son más precisas, los hay más caros y más baratos, ¿no? Digamos que la parte más clásica y más escalable son más rápidas y más baratas, pero lo que nos permite afinar mucho más y darnos un aspecto mucho más conversacional es más caro. O sea que tenemos que ponerlo un poquito en equilibrio. Y a mí eso me gusta hacer una analogía con el proceso de selección. A lo mejor habéis estado en alguno, ¿no? ¿Verdad? Entonces eso, si os habéis fijado, pues todo es más o menos de la misma manera, ¿no? Si nos ponemos desde el punto de vista del entrevistador, yo quiero al mejor para el puesto, ¿vale? Tengo un montón de candidatos, tengo todo el mercado. ¿Cómo elijo al mejor? Pues normalmente aplico distintas herramientas, ¿no? Empiezo a lo mejor haciendo un filtrado de currículums, que lo puedo hacer por internet, a lo mejor le hago una llamada inicial y luego ya con los que me importan les hago una entrevista. ¿Por qué hago esto? Porque al final tengo un montón de currículums, llamadas iniciales, pues bueno, puedo hacer varias y las entrevistas ya dedico solo a los candidatos que me interesan. ¿Por qué? Porque tardo mucho menos tiempo en evaluar un currículum que en hacer una entrevista. ¿Vale? Y al final eso lo tengo que tener en cuenta. Tengo que saber separar, digamos, el echar una red muy grande y el atrapar todos los peces con quedarme con el pez que realmente quiero. Y eso es lo que se puede aplicar a la búsqueda. Al final podemos aplicar lo que es la búsqueda por etapas, ¿vale? Entonces aplicar distintas técnicas de las que hemos visto en distintas etapas. En cada etapa procesamos los candidatos. Aquí los candidatos son nuestros documentos. Les hacemos una serie de pruebas para saber quién pasa a la siguiente etapa del proceso de selección, ¿no? Y yo voy aplicando cada vez técnicas que son más caras, digamos, pero también más eficaces y que me dan una mejor información, como pasa con ver un currículum o hacer una entrevista, ¿no? Entonces, estamos siempre manejando el recall, que es básicamente no me dejo a nadie que tendría que estar aquí, con la precisión de realmente los que están aquí son los que valen, ¿vale? Son los términos que se suelen utilizar. Esta parte tiene que ser más rápida porque tengo que cribar muchísima más información y esta parte me puedo permitir, digamos, ya afinar más porque tengo menos. Entonces, al final, vamos a utilizar la búsqueda léxica como base, ¿vale? Porque sabemos que es muy rápida, que escala sobre millones de documentos y nos permite hacer un matching más o menos básico, ¿no? Los inicios, la telefonía esta de cable del principio, ¿no? Luego podemos usar más señales para hacer un rescoring, ¿vale? El combinar otras señales como distancia, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, podemos usar Machine Learning, ¿vale? Lo podemos añadir sobre eso si tenemos un montón de señales y se nos hace un problema complicado. Y después, bueno, si veo que aún así todavía no afino, le podría aplicar Semantic Re-Ranking, ¿no? Le podría meter un modelo que entendiera eso. También la parte de Retrieval, si quiero añadirle más tecnología o no me es suficiente con simplemente hacer búsqueda léxica, puedo combinar búsqueda léxica o puedo combinar búsqueda semántica o búsqueda vectorial. Le podría añadir también Query Understanding por encima para que la query que vaya para abajo sea mucho más eficaz. Y, por supuesto, tanto a la hora de mostrar los resultados como a la hora de hacer Query Understanding, puedo usar LLMs, ¿vale? ¿Qué es lo bueno? Pues que son todo capas. Que es otra cosa, junto con asignar números a las cosas, nos encanta esto, a los informáticos, a los que entendemos de tecnología. ¿Por qué? Porque yo puedo construir un sistema de forma modular. Yo puedo al final empezar con algo muy sencillo y cuando veo que no es suficiente para lo que quiero hacer, le añado otra cosa. O puedo cambiar una de esas capas y añadirle una cierta complejidad. Oye, voy a meter Machine Learning aquí. Vale, voy a combinar las señales de esta manera. ¿Vale? Voy a añadirle un LLM para hacer Query Understanding. Y nos permite evaluar todo esto de una forma más rápida. No es echarle tecnología todo de repente, lo quiero todo. No. Se pueden construir los sistemas de forma, digamos, iterativa. Entonces aquí básicamente, ¿qué tipo de query necesitamos? Esto, claro, tampoco es volvernos locos. No, le voy a meter Opus, última versión para hacer esto. ¿Pero qué quieres al final? Si buscas lo que es basado solo en palabras clave, búsqueda léxica, olvídate, está solucionado desde los 70. Oye, no, quiero lenguaje natural o quiero ya un tema más semántico. Bueno, pues búsqueda vectorial, búsqueda híbrida para combinar las dos cosas. Quiero comprobar la calidad de los resultados no es exactamente buena. Bueno, piénsate si quieres añadirle algo por encima en plan de semantic re-ranking. Quiero combinar las señales de la puntuación, si depende de más cosas, si tengo más señales realmente que quiera añadir. Y las mejoras finales ya, para ponerle la guinda en el pastel, bueno, realmente quiero un sistema que converse con el usuario, un sistema que detecte su intención. Usa LLMs, ¿vale? Aquí, bueno, en formato tabla, más o menos que hay que evaluar también los pros y los contras, porque
¿Qué es lo mejor? Depende, ¿no? Siempre la respuesta para todo. Otra respuesta nos encanta a los informáticos. Pues depende, siempre tienes que ver los pros y los contras, ¿vale? Tienes que entender también la complejidad de lo que estás haciendo. Voy a meterle un LLM, bueno, vale, pero ten en cuenta el coste, ten en cuenta la complejidad que tiene el sistema que quieres hacer y cuál es tu objetivo final, ¿vale? Así para terminar, un poco, pues bueno, hemos venido de aquí, ¿no? De Google, de Altavista, de estas cosas. Empezamos buscando por palabras clave, con intenciones manuales, tenían que acertar exactamente con lo que estaban buscando y bueno, con ranking se iban haciendo cosas a escala internet, con el PageRank de Google, o sea, realmente se hacían cosas increíbles con la tecnología que teníamos entonces, ¿no? Pero bueno, ahora ya la expectativa ha cambiado. Tú ya no esperas un bibliotecario que tú le pidas libros sobre una cosa y te trae todos los libros como veíamos antes, ¿no? Tú lo que esperas es más un asistente. Tú lo que esperas es decir, yo quiero responder a esta pregunta. Yo no quiero leer 50 enlaces, yo no me quiero meter en 50 páginas web. Yo quiero una respuesta a esta pregunta. Eso es lo que está cambiando a raíz de búsqueda y es que lo que los usuarios ahora esperan, ¿vale? Antes sí nos valía con poner en una caja de búsqueda, escribir algo y ya el usuario se lo curraba. Ahora no es así, no es la expectativa ya de los usuarios. Los usuarios quieren multimodal, quieren estar encontrando respuestas, ¿vale? Como un asistente personal, digamos. Entonces, al final, hemos hablado de cómo montar un sistema moderno de búsqueda. Hay un montón de técnicas que podemos utilizar y una manera de combinarlas. Y aquí os he hablado de una, seguro que no es la única respuesta, pero creo que lo que es importante es afinar en que podemos tener un sistema de capas y que las cosas se complementan, ¿vale? Pero al final, todo depende de los básicos. Es decir, yo no voy a encontrar un buen resultado por mucho LLM que utilice, por mucho learning to rank que le meta. Si la búsqueda inicial no me encuentra realmente los resultados que son buenos, yo no voy a dar un resultado bueno, ¿vale? Entonces es muy importante que a pesar de que tengamos toda esta tecnología de hoy en día que es tan buena, tan novedosa, tan espectacular, nunca tenemos que olvidar los básicos, ¿vale? Esa es mi charla, chicos. Muchas gracias.